Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En menos de 48 horas, el próximo sábado 16 de abril, se estará inaugurando en La Habana el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el magno evento de los comunistas y de todo el pueblo cubano, que sin duda marcará, por supuesto, los caminos, los derroteros de la revolución hacia los próximos 5 años y mirando hacia el futuro. De este importante evento, de sus características, los temas que estará discutiendo, los delegados que estarán presentes en el Congreso del Partido y también todo el proceso previo que ha tenido este magno evento, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Orlando Sardiña González, vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadro del Comité Central del Partido, delegado también a este 7º Congreso. Nuestro colega Pelayo Terry Cuervo, director del periódico Granma y delegado al Congreso del Partido. El también colega Joerky Sánchez Cuellar, quien es el jefe de Información Nacional del periódico Juventud Rebelde y uno de los delegados más jóvenes a este Congreso del Partido. Y me acompaña también esta tarde la colega Yailin Horta Rivera, subdirectora del periódico Juventud Rebelde y quien estuvo participando en todo el proceso de discusión previa a este Congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba. Estamos en transmisión a través de Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y también a través de la internet en vivo, en streaming, para todos los internautas que siguen el programa de la Mesa Redonda y con seguimiento ahora también a través de las redes sociales con nuestros colegas Luis Eduardo y Oscar, quienes están ahora mismo dándole seguimiento a esta Mesa Redonda a través de los sitios web de Cuba Debate y la Mesa Redonda y a través de nuestras redes sociales. Así que los invito a que nos acompañen en los próximos 50 minutos de programa para saber más sobre lo que ocurrirá a partir del 16 de abril en el 7º Congreso del Partido. El Congreso es la reunión más importante que tiene el país desde el punto de vista político, ¿no? Es el órgano supremo del partido y por lo tanto va a analizar, entre otras cuestiones, cómo ha sido, ¿no?, el cumplimiento de los lineamientos que se trazaron en el Congreso anterior y bueno, las nuevas proyecciones que tiene el país para los próximos años. Los temas que se van a debatir los desconozco realmente, pero sí debe ser de gran importancia porque es bueno para nosotros, para la población. Yo creo que se debe tocar la situación de los precios de los alimentos que están bastante caros, de los productos fundamentales a la población. Yo creo que es un paso de avance más a partir del cual se van a definir muchas cosas en el país. Y yo creo que aquí lo que hay es que entender el proceso que se está viviendo y saber que todo lo que se está haciendo es por el bien del pueblo. Porque hay que revisar todo lo que se ha hecho, rectificar lo que se ha hecho mal y hacer las cosas mejor. Yo siempre he confiado en el partido y el partido va a seguir siendo la fuerza fundamental de nuestro país. Aquí un solo partido como siempre. Y que viva la revolución. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, a partir del sábado estará comenzando acá en La Habana el Congreso del Partido. Muchas expectativas en nuestro pueblo, como ustedes acaban de ver en estas opiniones recogidas por nuestros reporteros esta mañana acá en La Habana. Y por supuesto así es en todo el país. El evento más importante, el evento político más importante del país y sin duda el evento más importante, por supuesto, del Partido Comunista Cubano. Sardiña, este Congreso, por supuesto, marca el final de un largo proceso que comenzó desde la base y que llega hasta este Congreso del Partido. ¿Cómo definirían ustedes ese proceso? ¿Qué características tuvo? ¿Cómo participó la militancia dentro de todo este proceso hasta el Congreso? Bueno, como tú mismo has dicho, el Congreso es la culminación de todo un proceso. De todo un proceso que abarca prácticamente desde el momento mismo en que culminó el anterior Congreso. Es decir, desde aquel instante el partido, sus organizaciones de base, organismos, a todos los niveles, todas las instancias del partido se pusieron en función precisamente del cumplimiento, de la instrumentación de los acuerdos de ese Congreso. Después, la Conferencia Nacional que se realizó un año después,
trazó objetivos para el partido propiamente. Es decir, cómo el partido debía trabajar para ponerse a la altura que se necesitaba para emprender y llevar a la práctica los acuerdos del Congreso. Ahora, si nos atenemos ya al último año, al 2015, desde principios del mes de enero comenzaron a desarrollarse en el país las asambleas de balance de las organizaciones de base del partido y de elecciones de los dirigentes de las organizaciones de base. Ya desde ese momento, ya en ese balance, la orientación para el partido fue precisamente evaluar críticamente cómo el partido estaba enfrentando el trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos y de los lineamientos de la política económica y social. Esto, por supuesto, cada cual lo hizo atendiendo a la característica del lugar, o sea, tratamos precisamente de que los análisis fueran concretos. Aterrizados al lugar donde se estaban desarrollando. Este mismo criterio se aplicó después cuando se organizaron las asambleas a nivel de distrito, a nivel de municipio y a nivel de provincia, que esto se realizó a partir del mes de septiembre del 2015. En estas asambleas, precisamente el centro de la discusión fue el papel que había jugado el partido mirándose hacia adentro para la implementación de los acuerdos del Congreso y también de la Conferencia Nacional. Es decir, una mirada que dirigida a qué faltaba, dónde no habíamos trabajado bien, dónde se habían obtenido avances, las experiencias positivas que en ese sentido se alcanzaron. Ahí realmente el análisis fue profundo. Tenemos que decir que fue un análisis profundo como regla. En cada organización de base, cuando se fue a hacer el proceso de balance, se consultó a los trabajadores, se les preguntó cuáles eran sus preocupaciones, dónde estaban sus intereses en relación al centro de trabajo, cómo identificaba los problemas que estaban presentes en los lugares y además qué soluciones podían proponer para eso. Esto se hizo también después para las asambleas municipales y fueron precisamente los núcleos de partido con la participación de cuadros los que llevaron a los trabajadores precisamente la consulta de qué debían discutir, qué debían analizar las asambleas a esos niveles. O sea, cuáles eran sus criterios, cuáles eran los problemas del municipio o del distrito que ellos creían que debía ser objeto de discusión en la asamblea municipal del partido. En este proceso, a nivel de municipio, participó prácticamente el doble de la cifra de militantes que tiene el partido. Trabajadores sencillos, gente en los barrios, en las comunidades, se escogieron determinadas comunidades donde se realizó esta consulta. Después, para la realización de las asambleas provinciales, se aplicó el mismo criterio. Se escogieron los centros fundamentales de la provincia y los dirigentes provinciales fueron a esos lugares a analizar con los trabajadores y, por supuesto, antes con los militantes, cuáles eran los problemas que les preocupaban, cómo enfrentarlos, cuáles eran las soluciones que ellos veían a esos problemas. Es decir, que este proceso que hicimos previo al Congreso y como parte de la preparación del Congreso tuvo un carácter de amplia consulta. Tengo entendido, Sardinha, incluso que en las asambleas provinciales los informes a esas asambleas fueron publicados en los medios de cada territorio. Se publicaron en los medios y además no solo de que se publicaron, sino se solicitó que todo el que tuviese alguna opinión sobre lo que el partido estaba planteando, el análisis que estaba haciendo el partido, pues que la podía elevar. Incluso en los municipios se pusieron buzones para que la gente pudiera también a través de estos buzones hacer llegar sus opiniones, sus criterios, sus propuestas. Es decir que aunque siempre en los procesos orgánicos del partido se ha tratado de dar participación a la gente no militante, pensamos que en este en particular yo diría que fue superior a lo que habíamos logrado en anteriores ocasiones.
Hay que decir que en las asambleas se discutió el tema económico como tema central, pero se discutieron otros temas yo diría que de tanta importancia, como por ejemplo se discutió la responsabilidad del partido en la formación de las nuevas generaciones. Yo diría que en casi el 100% de las asambleas de municipios y de provincias, este fue uno de los temas escogidos para discutir. Además se hizo también con un sentido crítico y autocrítico. Que tiene que ver mucho con lo que acordó la primera conferencia del partido. Con lo acordado por la primera conferencia. Es decir, el partido analizó las responsabilidades que tiene respecto a la formación de esas nuevas generaciones y para que realmente puedan ser esas nuevas generaciones las que asuman la responsabilidad de dirigir este país en el futuro. Es decir, porque hablamos de una continuidad de la revolución, de una continuidad del socialismo, pero los responsables de esa continuidad son precisamente esos jóvenes que tenemos en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio. Realmente se discutió fuerte y se discutió, repito, con bastante sentido crítico. Se señalaron muchos problemas que todavía tenemos en ese campo. Hay, por supuesto, muchas expectativas con el Congreso. Nuestro pueblo tiene puesta toda su atención hacia los temas que va a discutir el Congreso, pero como usted ha dicho, ha sido un proceso que ha tenido diversos momentos. Uno de los momentos siempre también que remarca un proceso como este es la elección de los delegados al Congreso. ¿Cuántos delegados va a tener este Congreso? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo fue su elección para llegar hasta esta instancia? Sí, como ya se conoce, se eligieron 1000 delegados. Al igual que el Congreso pasado. El sexto Congreso, se eligieron 1000 delegados. El proceso de elección de los delegados comenzó por las propuestas en las organizaciones de base. A cada organización de base tuvo la oportunidad de proponer a aquellas personas, a aquellos militantes que ellos entendían que reunían las condiciones para representarlos en el Congreso. Por supuesto, la cifra sobrepasaba la de los 1000 que iban a venir después acá al Congreso. Muchas veces más. Muchas veces más. Y por tanto se constituyó a nivel de los municipios una comisión integrada por diversos compañeros para evaluar esa cantera que habían proporcionado las organizaciones de base y determinar a quienes se iba a proponer como parte de la candidatura de delegados de ese municipio. Cada municipio tenía un número de delegados a elegir a partir de una norma de representación pareja para todos los organismos del país. Y esa candidatura de delegados se sometió a una reunión, a una asamblea de todos los secretarios de organizaciones de base del municipio o el distrito, en el caso de Santiago de Cuba y de Camagüey, que ustedes saben que lo tiene. Es decir, que toda la militancia tuvo sus representantes ahí en esa Incluso esta elección se realizó también con los secretarios generales de los núcleos en la FARC y el MININ, en los organismos equivalentes a los municipios. Es decir, que la elección de los delegados al Congreso se realizó a nivel de los secretarios de las organizaciones de base del partido, incluidos los máximos dirigentes de la revolución y del partido. Es decir, ustedes recordarán que fue así publicado, a Fidel lo eligieron en el distrito José Martí, en Santiago de Cuba, y a Raúl en el segundo frente de la propia provincia de Santiago de Cuba, y así los restantes integrantes del buró político y otros dirigentes del país fueron a los municipios, generalmente por donde son diputados, un poco se hizo coincidir, aunque no fue en todos los casos, y se sometió allí a la consideración de los secretarios generales de los núcleos. O sea, no tenemos delegados designados, no hay delegados por derecho propio, como en algunos casos se maneja. O sea, todos los delegados fueron elegidos desde el primer secretario del Comité Central hasta el último delegado. Todos son delegados por un municipio del país. Son delegados por un municipio o por una unidad militar, en fin, elegidos por los secretarios de las organizaciones de base. ¿Representan esos delegados, Sardiñas, a toda la composición de nuestra sociedad? Sí,
eso fue algo precisamente que se tuvo en cuenta a la hora de la conformación de la candidatura, incluso tratando de que los delegados de un municipio representaran lo fundamental de ese municipio. Es decir, hay municipios que son muy agrícolas, la lógica es que delegados de ese municipio fueran precisamente de la agricultura, no todos, pero por lo menos que hubiese una fuerte representación de ese sector, que es por cierto el más representado entre los delegados del Congreso, el sector de la agricultura, aunque todos los sectores están representados. Las mujeres, importante, representan el 43,1% de los delegados. En el partido las mujeres son algo más del 40%, y en el caso del Congreso un poco sobrepasa esa cifra. Bueno, el promedio de edad del Congreso es 48 años. Joven. Y tenemos 369 delegados que tienen menos de 45 años. Tenemos 55 delegados que tienen menos de 35 años. O sea, se hizo un esfuerzo para precisamente que podemos o no estar satisfechos con eso, con lo que se logró, pero se hizo un esfuerzo dirigido a tener una representación de jóvenes, una representación importante de jóvenes en el evento. Es decir, nosotros pensamos que sí, que están representados los principales sectores entre los delegados elegidos al Congreso. Creo que va a ser el Congreso del partido que más jóvenes, menores de 35 años, va a tener, al menos que yo recuerde. Y creo que va a marcar también, por supuesto, le va a dar un punto distintivo a este 7º Congreso. ¿Cuáles van a ser los temas fundamentales, Sardiña, que se van a discutir en el Congreso? ¿Hasta cuándo va a sesionar el Congreso del partido? Bueno, debo decir que ya en este minuto una buena parte de los delegados al Congreso ya están en La Habana. Sí. Los de las provincias del interior están todos ya, y los que no han llegado están ya llegando a sus villas. Y los de La Habana, lógicamente, después van a ser transportados el mismo día del Congreso. Los compañeros han tenido oportunidad, los delegados, de evaluar previamente los documentos que van a ir al Congreso. Después de eso seguramente ese tema se va a retomar. Ahora, el Congreso tiene un orden del día. Yo les voy a mencionar aquí los puntos más importantes. Ese orden del día comienza y se inicia por el informe central que debe presentar el primer secretario. Hay un segundo punto en el orden del día del Congreso, que es la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Es uno también de los documentos que se discutió fuertemente en las reuniones de consulta. Hay un tercer punto que es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que también es un documento importante que traza una perspectiva para el desarrollo económico y social de la revolución. Tenemos un informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son sus resultados? Y una actualización de esos lineamientos, que también van a ser sometidos a la consideración de los delegados al Congreso. Y un informe que tiene que ver con el trabajo del partido propiamente dicho, que es cómo el partido le ha dado tratamiento, en qué medida ha cumplido con los objetivos trazados por la Conferencia Nacional y por las directrices del primer secretario del Comité Central cuando se pronunció precisamente en las conclusiones de esa conferencia. Es decir, es un análisis el partido mirándose hacia adentro. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo se mide? ¿En qué hemos logrado progresos y en qué todavía no estamos satisfechos con lo alcanzado? Es decir, esos objetivos, una parte de ellos se llevaron a los estatutos, se llevaron a los reglamentos del partido, o sea, se institucionalizaron ya en las normas internas del partido. Otros lineamientos tienen un grado de cumplimiento que nosotros pensamos que es satisfactorio y estable. Otros, un estado de cumplimiento parcial que se está trabajando en ello. Y algunos con los cuales todavía no estamos
satisfechos. Pensamos que no hemos logrado todos los resultados que nos habíamos propuesto con ellos. Precisamente el Congreso se pronunciará sobre eso, habrán resoluciones cada una de esas comisiones, y tendremos una resolución también para esto que les estoy diciendo sobre el trabajo del partido, detallando lo fundamental que debe marcar la actividad del partido en la próxima etapa, los próximos 5 años hasta el próximo Congreso. Es decir, eso es lo principal. Bueno, lógicamente se elegirá el Comité Central. Es un punto también del orden del día del Congreso. Y el Comité Central elegirá el buró político, el secretariado, primer secretario, segundo secretario, y todo eso, lógicamente, se dará a conocer. Esa información se hará pública rápidamente en la misma mañana del día 19. El 19 va a ser la clausura del Congreso. Que va a ser la clausura a continuación ya de la elección de los órganos superiores del partido, será la clausura del Congreso. Coincidiendo con el aniversario 55 de la victoria de Playa Girón. Victoria de Playa Girón. Bueno, sin duda va a ser ese un momento importante para todos los revolucionarios cubanos, y va a ser un evento que tendrá, como ha señalado Sardiñas, 4 temas de mucha importancia, de mucho interés, y ahí, por supuesto, las expectativas que tiene todo nuestro pueblo. Gracias, Sardiñas, por esa información. El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros efectos y nuestras limitaciones. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. Fidel Castro Ruz. Informe central presentado al primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 17 de diciembre de 1975. En el partido se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios, dijo Fidel en el Congreso de 1975. Con esa máxima, un grupo de delegados camagüeyanos recorrió varios objetivos económicos y sociales en Guáimaro. Entre ellos, la finca integral de semillas, Así Será, con más de 10 caballerías para cultivos varios, cuartones para ceba de toros, crías de animales y fomento de plantas proteicas. De igual forma, la fábrica procesadora de productos lácteos, la cual cumple todos los planes con más de 4 millones por encima de lo previsto, 7 toneladas de queso de ganancia y también, hasta la fecha, 400.000 litros de leche acopiados sobre plan. Que no haya desvíos de recursos, que todo en la fábrica esté controlado, que ande bien, exigiéndole a la administración que se cumplan los planes productivos. Los delegados agramontinos al 7º Congreso del partido intercambiaron además con trabajadores en el Hospital Municipal, áreas de agricultura urbana, el Hotel de Guáimaro en reparación y la UPC Constitución, que cada año entrega más de 500.000 de litros de leche. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Juana Carnesolta es una mujer de 41 años con ejemplaridad no fingida, sino real y cotidiana. Bueno, yo soy profesora de historia, guía de un grupo de 8º grado. Aquí soy la secretaria del núcleo del partido también. Y bueno, todo relacionándome en todas las tareas que haya que cumplir en la escuela, con todos mis compañeros en los consejos de dirección, apoyando a la juventud, que es una tarea que me toca a mí, a todos los jóvenes del centro, guiarlos y inculcarles diferentes valores, que es lo que es nuestra razón de ser. En el centro mixto, Inés Luaces de la ciudad de Camagüey fomenta en adolescentes el amor a la historia. Llegar así al 7º Congreso del partido como delegada. Ya me está sirviendo porque en todos los encuentros que hemos tenido me ha servido para relacionarme con muchas personas en mi vida profesional y también conocer a mis líderes históricos, que fue algo que desde niña siempre soñé y mi padre me inculcó y creo que voy a cumplir ese objetivo. Para mí va a ser una
va a ser una gran satisfacción y va a ser bueno, algo grande que me va a pasar en mi vida que yo no esperaba. Esta camagüeyana tendrá la oportunidad de vivir momentos únicos de la historia nacional, algo así como un justo regalo para quien es fiel día a día. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuando clausuraba el 6º Congreso del partido, el primer secretario del Comité Central, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, decía, entre otras cosas, que no se podían engavetar los acuerdos de aquel Congreso, que los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido, que las directivas aprobadas por aquel evento tenían que ser de consulta permanente, de trabajo permanente de todas las organizaciones de base y de todo el partido en su conjunto. ¿Qué ha pasado, Pelayo? Tú que eres delegado de este Congreso, que has estado en toda esta etapa previa de debates, que estuviste recientemente en las consultas que se hicieron con los delegados y con muchos otros invitados. ¿Cómo se valora ese pedido de Raúl de que se continuara trabajando desde el 6º hasta el 7º Congreso en todos estos temas? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de continuidad del 6º Congreso del partido? Sí, bueno, Randy, primero buenas tardes. Yo creo que sí, que efectivamente durante toda esta etapa, desde la clausura del 6º Congreso del partido, el 19 de abril del 2011, hasta la fecha, ha habido una continuidad y una permanente información a la ciudadanía sobre cómo se ha ido comportando el cumplimiento de los lineamientos. Nosotros, por ejemplo, en el periódico Granma, durante todo este periodo, hemos estado constantemente publicando las informaciones del Consejo de Ministros, donde se han ido tomando un grupo de acuerdos y de decisiones respecto a los lineamientos. Igualmente hemos estado informando sobre los plenos del Comité Central, y yo creo que la experiencia de discusión en la Asamblea Nacional en cada uno de sus periodos de sesiones de los lineamientos, ahí como diputados, donde se ha hecho intercambio sobre todo eso, y eso ha encontrado un reflejo en la prensa, es una manera también de la continuidad en la que el Congreso anterior ha llegado a este. Recientemente nosotros publicamos, el 27 de marzo, que Granma publicó que como resultado del trabajo y la evaluación de los lineamientos del Congreso del partido, el 21% de esos lineamientos ya está cumplido. Hay un 77% que está en proceso de implementación y hay un 2% que no se ha comenzado. Pero, por ejemplo, ayer el periódico Granma publicaba una información dada por los organismos, como el Ministerio de Comercio Interior, que tiene que ver con uno de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso, referido al mercado mayorista para los cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias. Yo creo que eso es una manera también en la que el propio proceso le ha dado continuidad a lo acordado en el 6º Congreso del partido. A mí me parece que durante toda esta etapa lo que hemos hecho ha ido dando la información a la población y a la militancia del partido sobre lo que se ha venido haciendo. Me parece que todavía nos falta mucho, creo que también a nosotros nos falta mucho y eso debe ser también, supongo, evaluado y evaluaremos en el próximo Congreso, de lo que nos ha faltado todavía para informar más al pueblo del cumplimiento de esos lineamientos, de lo que nos ha faltado en las políticas que se han aplicado y cómo la efectividad de esas políticas y en donde no ha sido efectivo las rectificaciones que se han hecho. Pero a mí me parece que sí ha habido un proceso de continuidad y que se apreciará cuando se discutan los documentos. Nosotros tuvimos la oportunidad, como se decía, de participar en los análisis previos y allí hubo una evaluación de hasta dónde se pudieron cumplir algunos lineamientos, otros faltan. Yo creo que las discusiones del propio Congreso van a enriquecer todos los documentos que se van a presentar y de alguna manera creo que todos nosotros, los delegados y el pueblo, va a tener la mayor información posible. Nosotros vamos a preparar ediciones especiales durante Granma, va a circular el domingo, por ejemplo. Con 16 páginas. Con 16 páginas todos los días del Congreso, porque nuestra idea es dar la mayor información posible al pueblo de lo que suceda en el Congreso del partido. Vamos a publicar el informe central, vamos a publicar la clausura y toda la información que se va a discutir y a generar en el Congreso va a encontrar en el Granma y en otros medios de prensa. Se va a poder encontrar en Granma, en todos los medios de prensa, toda la información que se debata en el Congreso. Pero a mí me parece que sí, que el 7º Congreso le va a dar una continuidad muy bien y se va a cumplir algo de lo que decía el compañero Raúl en el Congreso anterior, de que no se engavetaron ninguno de los lineamientos, no se engavetaron ninguna de las políticas acordadas y se han modificado normas jurídicas durante todo este tiempo, se han modificado políticas que el país tenía. Es decir, que han sido 5 años de intenso trabajo que vamos a evaluar y
vamos entonces a ver qué nos deparará los próximos 5 años con el próximo Congreso del partido que venga. Hablaba de la experiencia de la consulta previa. Creo que es uno de los elementos quizá que marcan también el Congreso. Ha habido también, por supuesto, requerimientos de participación popular previo al Congreso, y se hablaba de que esta consulta popular, esta consulta que llevó no solo a los delegados, sino a otros 3.500 invitados más, académicos y otros especialistas que participaron de ese evento, fue enriquecedor. ¿Cómo participaste de él? ¿Cómo tuviste esa experiencia? Bueno, yo creo que para mí fue una experiencia muy importante. Primero porque, bueno, empezamos a conocerlo entre los delegados, pero bueno, ahí participaron diputados, participaron dirigentes de organismos de la Administración Central del Estado, y fue una discusión muy abierta, muy profunda, muy transparente, donde cada delegado o cada invitado pudo expresar sus criterios sobre los documentos previos al partido. De hecho, se modificaron muchas o algunas, al menos en la comisión donde yo participé, se modificaron muchos conceptos que estaban allí, que se habían presentado, y por propuesta de los delegados o propuesta de los invitados se hicieron modificaciones, se corrigieron conceptos, se corrigieron términos que les pareció a la mayoría de los que estábamos allí que no estaba bien, y fue una discusión muy abierta. Yo creo que la mejor trascendencia que tuvo es que cada delegado o cada invitado pudo decir lo que pensaba de esos documentos, y ese espíritu yo creo que también se va a llevar al Congreso, porque muchos de los que participamos, yo por ejemplo opiné sobre un grupo de temas, y un grupo de las ideas que yo di y que dieron otros compañeros y se aceptaron, se modificaron, y en la reunión final se llevó a efecto ese cambio, por lo menos para proponer a la máxima dirección del partido que se cambiara. Y fueron reuniones muy enriquecedoras para todos nosotros, con mucha transparencia. Yo quiero insistir en la palabra transparencia, porque se pudo decir, cada delegado pudo decir lo que pensaba de los documentos previos al Congreso del partido. Y como tú señalabas, también participaron otros compañeros que fueron invitados a esas discusiones, entre ellos todos los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los dirigentes de las organizaciones de masa, representantes, por supuesto, también de las organizaciones sociales en cada uno de los territorios. Y nuestra mesa redonda quiso recoger la opinión de uno de esos invitados a los debates, el doctor Jorge González, quien fue hasta hace poco rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, ahora es el director nacional de docencia del Ministerio de Salud Pública, pero que es, además de siendo diputado, es el presidente de la Comisión de Salud y Deportes de nuestra Asamblea Nacional. Estas son las opiniones del doctor Jorge González sobre el próximo Congreso del partido. Nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué cosa es igualdad, qué cosa es libertad, qué cosa es desarrollo. Nosotros tenemos que conceptualizar y tenemos que saber cuál es el rumbo que tenemos que ir. Entonces el concepto define la conducta, y por tanto nosotros tenemos que definir el concepto para saber hacia dónde vamos a ir y cuál es la conducta que tenemos que tener. En los Estados Unidos no han cambiado para nada los objetivos, eso está bien clarito, bien definido. Cuando uno se lee el discurso de Obama, cuando se lee todos los documentos, desde el propio momento en que se establecieron las relaciones, que nos falló el método para lograr nuestros objetivos. Vamos a cambiar el método, pero el objetivo sigue siendo el mismo. O sea, el objetivo es derrocar la revolución, el objetivo es establecer un sistema, o sea, que nosotros podamos ser hasta una estrellita más de su bandera. Eso no ha cambiado, por tanto, para mí, hoy más que nunca, es muy importante, y cuanto antes tener este Congreso del partido para nosotros, entre nosotros mismos, los militantes, discutir cuál es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Eso se ha discutido en la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional, en el propio discurso de General de Ejército, él ha establecido bien claro cómo es la política en nuestro país. Él ha hablado de que sin prisa pero sin pausa, y por tanto este Congreso tiene que ser sin prisa pero sin pausa. Tenemos que hacerlo ya, porque tenemos que nosotros sentarnos a discutir cómo vamos a desarrollar en los conceptos, en los principios y en los lineamientos, cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir. Y los principios no los vamos a cambiar, vamos a seguir siendo la Cuba revolucionaria de siempre. Solo el partido puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el único comandante en jefe de la revolución cubana, el compañero Fidel Castro Ruz. El partido es nuestro instrumento fundamental por excelencia de la revolución y de la construcción del socialismo.
tarea histórica y extraordinariamente difícil cuando tiene que construirse en las condiciones en que lo ha tenido que construir nuestro país. Fidel Castro Ruz, 20 de febrero de 1990. Discurso pronunciado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en el Palacio de Convenciones. Bueno, el Congreso del Partido, un evento que convoca a todos los cubanos, y por eso me gustaría preguntarle a Sardiña, porque hablábamos ahorita de que estarían representados todos los sectores. ¿El sector no estatal de la economía también va a estar en el Congreso? Está representado. Tenemos un grupo de delegados, precisamente representantes de ese sector no estatal de la economía, cooperativistas y contrapropistas. Y tenemos incluso jubilados. Va a haber jubilados también. Un grupo de jubilados que van a ser delegados al Congreso, gente de una amplia trayectoria, compañeros que son fundadores del partido, en fin, personas que están en condiciones de aportar en el Congreso y además tienen todos los merecimientos para ello. Vamos a tener entonces desde los más jóvenes hasta los más veteranos en este Congreso, una representación de nuestra sociedad y de los intereses y de las preocupaciones que tiene nuestra sociedad en su conjunto. Por eso es muy importante también que los jóvenes, los más jóvenes, estén presentes en el Congreso. Yoverqui es representante de esos 55 jóvenes menores de 35 años que estarán presentes en el evento de los comunistas cubanos. Para Yoverqui, primero, ¿cómo recibió esa elección como delegado al Congreso? ¿Qué significa para él, para su generación, estar representado por primera vez, yo creo, en tan amplia magnitud en un Congreso del partido? ¿Cuáles son las aspiraciones que tú y esos jóvenes tienen de cara al Congreso? Sí, gracias, Randy. Buenas tardes. En primer lugar, para mí fue una sorpresa la elección en el núcleo del partido, porque en el núcleo de Juventud Rebelde existen compañeros militantes con una trayectoria que también pudieron haber sido delegados, y por eso es un compromiso también con ese núcleo y con el partido de Juventud Rebelde, que es donde trabajo y donde milito. Somos 55 jóvenes menores de 35 años. Y uno, cuando analiza qué significa eso, en primer lugar llega a la conclusión que se ratifica una vez más la confianza del partido y de la revolución en los jóvenes. Yo leía hace poco el discurso de Fidel el 4 de abril, cuando se funda la Unión de Jóvenes Comunistas, y él hablaba de que creemos en los jóvenes porque creer en los jóvenes significa ver en ellos la mejor materia prima de la patria. Un concepto que también el Che habló de él, en los jóvenes como la arcilla fundamental de nuestra obra. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, y se ratifica ese concepto, es decir, el Partido Comunista confía en su juventud, y a la vez se ratifica también el compromiso de los jóvenes cubanos con la obra revolucionaria, que ha sido desde que nos lanzamos en armas contra el dominio español. Jóvenes participaron en aquella guerra de independencia. Martí tenía 39 años cuando funda el Partido Revolucionario Cubano. Mella tenía 21, 22 años cuando funda el primer partido comunista, el Partido Comunista del año 25, y uno ve la historia y ve la continuidad, porque por ejemplo en el Partido Revolucionario Cubano estaba en la fundación Carlos Baliño, y Carlos Baliño está junto con Julio Antonio Mella, pero junto a Baliño y Mella está Fabio Grobar, y Fabio Grobar después está en el primer Congreso, y uno se da cuenta de que ha habido una continuidad histórica, y todos nosotros somos herederos, los jóvenes cubanos, de esas tradiciones históricas de nuestro pueblo. Nosotros vamos a un Congreso después de 5 años de mucho trabajo, en el que los jóvenes no hemos sido actores pasivos. Los jóvenes hemos sido actores protagónicos de la actualización del modelo económico cubano. No hemos sido actores pasivos. Cuando uno ve la cifra, por ejemplo, el 31% de los trabajadores por cuenta propia en Cuba hoy son jóvenes. Y se sienten muy contentos de aportar. Los jóvenes están en las cooperativas no agropecuarias, los jóvenes están en todas las esferas del país. A veces se dice el futuro está en manos de los jóvenes, pero es que el presente lo estamos también construyendo los jóvenes, lo vemos en lo que publicamos en las mismas páginas del periódico Juventud Rebelde, las historias de vida de los jóvenes cuentapropistas o de los que están en la fábrica, de los que aportan con sus manos o con su inteligencia. Mañana en nuestras historias de vida aquí en la Mesa Redonda vamos a tener una joven delegada del Congreso del Partido que también nos va a contar esas historias de lo que hacen todos los días cotidianamente. Por tanto, el Congreso, al tener 55 delegados menores de 35 años y casi más de 360 menores de 45, que también son jóvenes, la edad promedio del Congreso está por debajo de 50 años,
eso también demuestra que algunos están tratando de crear una cuña entre la generación histórica que hizo la revolución y la juventud y los jóvenes. El presidente Obama en su discurso acá en La Habana decía que el futuro de esta nación la tendrían que hacer los jóvenes, pero eso ya estaba dicho desde mucho antes aquí en este país, la harán los jóvenes. Pero ¿en qué sentido la harán esos jóvenes? ¿Cómo aspiran los jóvenes que sea esa revolución? No va a haber ninguna ruptura, porque a veces se comparan a los viejos y los jóvenes y se trata de buscar esa cuña generacional. Hay una continuidad. La ruptura no va a existir. Lo que va a existir es una continuidad, como mismo ejemplifiqué, que la hubo de Martí a Mella y de Mella al partido nuestro. Esa continuidad va a seguir siendo a partir de ahora y para siempre. El partido, como lo sabemos, va a ser inmortal. El partido es el alma de la nación cubana y es un partido único. Es un partido único porque nosotros sabemos lo que significó en Cuba, por ejemplo, el multipartidismo en la época de la República Neocolonial, y es el partido que nos garantiza la unidad, es el partido que nos garantiza la continuidad de la revolución. Pero además el protagonismo de los jóvenes, Yoelqui, en la construcción concreta del socialismo, en nuestras industrias, en nuestras fábricas, en nuestras escuelas y también en el trabajo no estatal, los jóvenes siempre le aportan, podemos decir, un matiz crítico, rebelde a las propias discusiones del partido. ¿Cuánto de eso el propio proceso le dio? ¿Cuánto, incluso en las comisiones que participaste previas al Congreso, cómo viste ese espíritu de los jóvenes? Sí, en todas las comisiones hablamos los jóvenes, hablamos en todas, no nos callamos para nada, no hubo unanimidad en todo y siempre hubo aportes muy importantes. Yo recuerdo, ahora que me comentas sobre eso, cuando a mí me dieron el carnet del partido de hace ya unos años, estaba estudiando en la Universidad Central de Las Villas, 21 años, fue en el 2004, y alguien se me acerca y me dice, bueno, ahora no te vayas a envejecer en el partido. Yo le dije, no, yo no me voy a envejecer en el partido, voy a ser militante toda la vida. Y me decía, lo importante es también que el partido asuma ese espíritu joven. Y yo creo que no hay que buscar esas diferencias generacionales, sino que todos juntos, pinos nuevos con pinos viejos, podemos seguir construyendo un mejor país. Y ese debate polémico que fue muy aportador, que los jóvenes fuimos protagonistas también de eso. Y ahora en el Congreso, en las comisiones, yo sé que los jóvenes que vamos a estar ahí vamos a debatir y vamos a poner temas sobre la mesa, lo que hemos hecho hasta ahora, en cuánto se ha avanzado y los problemas que también ha tenido la propia actualización, la propia implementación de las políticas. A veces una política está muy clara, está una norma jurídica incluso que deja bien clara la política y sin embargo cuando se va a aplicar, porque todavía la mentalidad no ha cambiado en los lugares, que es lo más difícil de lograr, que cambie la mentalidad. Y eso, hemos tropezado con esos obstáculos, pero es normal. Es incluso un proceso hasta dialéctico, de transformaciones, de ir cambiando lo viejo y de ir desarrollándonos. Y también creo que el hecho de que seamos 55 tiene un valor simbólico. Tiene un gran valor simbólico. Pudimos ser más. Aquí en Cuba hay jóvenes para que los 1000 delegados del Congreso seamos todos menores de 35 años, porque con condiciones los hay. Pero el hecho de que seamos 55 tiene el valor simbólico de que vamos a estar por esos días conmemorando el 55 aniversario de la victoria por Playa Girón y vamos a estar por esos días conmemorando también la declaración, el 55 aniversario de la declaración del carácter socialista de nuestra revolución. Y los jóvenes que fueron a Girón para defender el socialismo, que salieron de allí, de aquel acto, para ir a Girón a defender ya el socialismo, son nuestra inspiración. Nosotros vamos a ir al Congreso también a defender ese mismo socialismo, pero para hacerlo más próspero, para hacerlo más sostenible y sin olvidar la historia. Cuando algunos nos están convidando a que olvidemos el pasado, yo creo que el Congreso del partido ratifica una vez más que la historia estará presente siempre para las generaciones de cubanos. Gracias, Yoelqui. Éxito en el Congreso.
Juan Otilio en estos momentos es el presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Renato Guitar, una de las mejores del municipio guantanamero de Niceto Pérez. Nosotros cumplimos el plan de producción de la ganadería a un 126% hasta la fecha y nos pronosticamos que en los próximos meses, aún con la estrategia y la sequía que tiene azota el municipio, seguir cumpliendo los planes estratégicos, fundamentalmente lo que sustituyen importaciones. Los demás renglones se cumplen y pensamos, seguimos avanzando en esa dirección, lo que ha permitido a la cooperativa que la cooperativa avance y tenga una ganancia, cerró una ganancia al cierre del año del balance con unos 58.000 pesos de ganancia que distribuiremos entre los trabajadores un 30%. En el mes de enero gana la cooperativa, en el mes de marzo gana y en el mes de febrero gana. Es decir, que la cooperativa viene avanzando en esa dirección. Otilio es delegado al 7º Congreso del partido. La experiencia que damos al Congreso es, desde el punto de vista productivo, los avances que ha tenido la cooperativa, la implementación de los lineamientos, las discusiones que hemos venido teniendo en función de dar una respuesta al país y al municipio, fundamentalmente en la alimentación a la población y en lo que realmente tiene que dirigir la cooperativa. Con mucho afecto fue despedido junto a su compañero de delegación, Orestes Hernández, primer secretario del partido en el municipio guantanamero de Niceto Pérez, quien asiste a la importante reunión como invitado. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir de Girón, nació realmente nuestro partido marxista-leninista. A partir de aquella fecha se cuenta la militancia en nuestro partido. A partir de aquella fecha, el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes. Bueno, y además de los jóvenes delegados que va a tener este Congreso del partido, en el proceso previo de consulta, otros jóvenes también han dado su aporte. Elin Horta es subdirectora del periódico Juventud Rebelde, panelista también de nuestras mesas redondas y una de las jóvenes periodistas cubanas que ha tenido la posibilidad de participar de todo este proceso previo al Congreso. Yailin, para ti en lo particular, ¿qué ha significado este contacto con los documentos del Congreso, con los delegados del Congreso, la manera en que se debatieron esos documentos en la consulta? ¿Qué te aportó en tu militancia y también en tu vida profesional? Bien, Randy, buenas tardes, noches ya también para ti, para todos los invitados que me han acompañado. En primer lugar, hay que decir que todo proceso que prefigure el destino de la nación, y más este que es el más importante, lleva apropiaciones, acercamientos, reconfiguraciones, usos, y justamente siguiendo el sentido de esa lógica, también así discurrieron las reuniones de consulta que tuvieron lugar del 1 al 4 de marzo y que solo en La Habana reunió a cerca de 1000 delegados e invitados de todos los niveles y diversas responsabilidades del país. Ahí tuve la posibilidad de estar, como bien tú decías, en calidad de invitada. Fue un espacio muy provechoso, yo lo calificaría como un espacio para el crecimiento individual y el crecimiento colectivo, porque fueron jornadas muy intensas, como bien reconocía Pelayo y Oerki, esas comisiones ahí se modificó, se cambió, se transformó, se amplió, algunas cosas se eliminaron. Y todo ello se hizo con el ánimo de, y a veces de hecho, Randy, la construcción del consenso se dilató bastante porque eran muchísimas, por supuesto, las representaciones, las miradas diversas, el caudal de experiencia que teníamos todos los allí reunidos y todos estábamos animados con el deseo de participar en un debate que aportáramos. Y además aportáramos desde el sentimiento del compromiso. Había una pasión, inundó ese lugar y además lo hicimos con mucho sentido de la responsabilidad también. Esas jornadas fueron intensísimas, ese es uno de los términos que yo remarcaría. Fueron muy provechosos porque, ya como te comentaba, al menos no solo participamos del enriquecimiento de los documentos que van a ser analizados por las 4 comisiones del Congreso, sino que ya también, yo decía que era también nuestro Congreso, porque ese fue el ánimo, lo asumimos con esa seriedad. Esos documentos no somos nosotros los únicos que estamos aportando o que aportamos al enriquecimiento de esos documentos, que los nutrimos. Le precedió a ese debate, de hecho, como decía el compañero Sardiña, las asambleas de balance en todas las provincias. También trabajó una comisión con valiosos expertos, profesores, académicos,
que trabajan de manera anónima, pero de manera muy responsable también, y ahí también estaban esos aportes en esos documentos. Además de ello, los análisis que se hicieron en los plenos del Comité Central en diciembre y enero de este año también estaban recogidos en ese documento, y todo lo que se debatió en las comisiones primero y después se llevó a plenaria, y en esa plenaria también hubo ese aliento de transformar, de mejorar y de que todos los allí reunidos saliéramos con el espíritu y al menos con la tranquilidad de que todas nuestras ideas estaban ahí, formaban parte del Congreso. ¿Percibiste un sentido de pensamiento individual de la militancia, de los delegados, de los invitados, o había un espíritu de lo que nuestro pueblo ha estado diciendo, pensando, sintiendo durante todos estos años del Congreso anterior hasta hoy? Randy, yo creo que había una combinación de los dos elementos, porque ese debate estuvo transido por esas dos cosas, por las subjetividades individuales, porque todos somos seres pensantes, individuales, que además tenemos también herencias, raíces, hasta familiares, que también uno las acumula y allí también uno las aporta, pero también el sentimiento colectivo, porque uno no es un ente aislado, y menos en una sociedad como la nuestra, que está enhebrada de tantas comuniones y además de tantas miradas diversas, porque somos un pueblo con un espíritu rebelde. Además, los revolucionarios son así, todo el tiempo están animados por el deseo de transformar y por mejorarse, y por mejorar el país al que todos estamos aportándole, construyéndolo, y en medio de esta revolución que nos ha hecho seres humanos diferentes, con una cultura diferente, y además, sobre todo, con una cultura humanista. Y ese sentimiento estuvo ahí. En función de enriquecer esos documentos que ya son muy serios. Estamos hablando de la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo de nuestro país. Estamos hablando de un programa de desarrollo social hasta el año 2030. No estamos hablando de alcances pequeños, sino estamos hablando de grandes alcances, de grandes despliegues, ambiciosos y con mirada estratégica, que eso es muy importante. No estamos frente a lo táctico, sino frente a lo progresivo. Y yo hablaría también, analizamos el cumplimiento de los lineamientos, pero además se sumaron nuevos lineamientos, Randy. No es solo que nos quedamos en los 313 lineamientos, eso no es un compartimento estanco, sino que tiene despliegues sucesivos, como mismo también es el desarrollo, como mismo es la vida nuestra. Y igualmente también se hizo un análisis hacia lo interno, el cumplimiento de los objetivos, cómo vamos. Y ahí estuvimos los jóvenes, con nuestra mirada, yo digo que desprejuiciada, pero comprometida, con nuestra mirada rebelde y apasionada. Y también tengo que decir que uno no solo lo mira, porque no es marcar el hecho del ánimo de la juventud, sino que lo que decía yo, que no hay ruptura, hay sucesiones. Y esa es la mirada que tenemos, esa participación inclusiva, progresiva. Yo creo que el alcance también de ese ejercicio de pensamiento no debe tener su principio ni fin, ni en estas consultas, por supuesto, ni en el cónclave del 16 al 19 de abril, sino que, por supuesto, implicará grandes desafíos para todos nosotros y para las generaciones sucesivas. Estamos, yo creo, planteándonos miradas estratégicas en función de los destinos del país. Y también, bueno, tengo que hablar que Juventud Rebelde como Granma estará acompañando, como también todos los medios del país, pero tendremos ediciones especiales, y el lunes estaremos ahí también con el Congreso del Partido, acompañando todo el espíritu y visualizando todo lo que está aconteciendo, porque para nada este Congreso no es el propósito de que sea un Congreso como los demás, siempre va a ser transparente, todo el pueblo va a tener conocimiento de él, y estaremos nosotros los medios visibilizando todo ese programa amplísimo que tiene, que además ya vemos cómo se ha nutrido, y que el desafío mayor, yo creo, Randy, es concretar las acciones que nos permitirán seguir avanzando. Más allá del cónclave, el espíritu es que todo lo allí discutido, lo acordado, las resoluciones, formen parte de la interpretación de nuestra vida cotidiana. Va a ser sin duda un evento de muchísima importancia para el presente y el futuro del país. Tendrá la impronta de la generación histórica de la revolución,
pero también la que le imprimirán los más jóvenes, los herederos, los continuadores del proceso revolucionario cubano que estarán presentes en este Congreso del partido. En pocas horas estará comenzando el evento, escucharemos el informe central que presentará el primer secretario del Comité Central del Partido General de Ejército, Raúl Castro, y también pues estaremos desde los medios de comunicación del país, la radio, la televisión, la prensa impresa, la prensa digital, siguiendo todos los acontecimientos de este Congreso, brindándole la más amplia información a nuestro pueblo y, por supuesto, después del Congreso también estará pues el análisis con nuestro pueblo de sus principales documentos, estará también, por supuesto, esa mirada que le dará a nuestro pueblo a un evento tan importante como este 7º Congreso del partido. Estamos a unas horas, así que los invito a todos a que sigamos las informaciones sobre este evento de los comunistas cubanos, que es a la vez el evento político más importante del pueblo de Cuba. Le agradezco muchísimo a ustedes haberme acompañado esta tarde, a nuestros colegas que han estado siguiendo la transmisión a través de la internet y las redes sociales de esta mesa redonda, y a ustedes los invito a que estén de nuevo mañana con nosotros. Historias de vida, importantes historias de jóvenes y campesinos que construyen todos los días esa revolución socialista por la que hace 55 años fueron al combate otros jóvenes como nosotros. Seguimos en combate. Muy buenas noches.